Dios te bendiga, este es el día que hizo el Señor y por tanto nos gozaremos y nos alegraremos en él. Y tal como les habíamos anunciado hace un poco más de una semana, la entrevista al hermano Vicente Martínez Torres. El hermano Vicente es una conocida figura dentro del campo de la estética, ayudando a la mujer en su proceso de restauración en Cristo. El hermano Vicente, en su misión evangelizadora, nos relata su testimonio de liberación del transexualismo para servir a Dios como varón evangelista, empresario, autor de libros y locutor radial. Así que estás a tiempo para poder avisarle a otros de que en esta noche pues tendremos una conversación con el evangelista Vicente Martínez Torres. Así que vamos a dar espacio, ¿verdad? Que las personas que se vayan conectando y que quieran invitar a otros, pues tengan el tiempo para hacerlo. Gloria al Cordero de Dios. Alabamos el nombre de Jesús. La palabra del Señor nos dice en el libro de Daniel 4, 2 al 4, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Gloria al Cordero de Dios. Aleluya. Así que vamos a dar un tiempo, ¿verdad? Que se conecten y vamos a esperar la entrada de nuestro hermano Vicente para dar inicio a la entrevista. Gloria al Cordero de Dios. Siéntase en la libertad de escribir cualquier pregunta, ¿verdad? En algún momento tendremos tal vez la ocasión de poder contestar alguna pregunta, pero con sus comentarios también puede apoyar en alabanza, en adoración a Dios durante la transmisión. Gloria al Cordero de Dios. Alabamos el nombre de Jesús. Son las 7:03 de la noche. El hermano Vicente está en los Estados Unidos. Allá es una hora antes, es decir, allá son las 6:03. El hermano Vicente pues nos dijo que tan pronto concluyera unas faenas personales, pues iba a estar con nosotros. Así que ya tenemos al hermano Vicente aquí. Gloria al Cordero de Dios. Damos gracias al Señor. Ya pronto tenemos aquí a dar inicio a la entrevista. Gloria a Dios, Vicente. Saludos, hombre de Dios, y ese público maravilloso que se sintoniza en esta maravillosa noche. Para mí es más que un privilegio. Dios les bendiga mucho. Amén. Dios te bendiga, Vicente. Aquí estaba anunciándoles la, ¿verdad? La entrevista que nos has concedido muy amablemente y con mucho amor en Cristo. Estamos bien contentos y agradecidos por esta oportunidad. ¿Cómo te sientes, Vicente? Pues muy bien, gracias al Padre, no me puedo quejar. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno porque a veces uno mide mucho las cosas basadas en lo que uno quisiera, pero cuando uno empieza a ver de que Dios ha sido bueno y que hay otras personas que han estado pasando por situaciones, y no es que Dios tenga privilegios con nosotros, sino que cuando uno ve por las situaciones y las adversas que otros viven, pues uno dice, bueno, Padre, tú has tenido misericordia de mí. Amén, Vicente.
¿verdad? Cómo se dieron las cosas, cómo pudimos coordinar esta entrevista, pues fue, digamos que, como te comenté, esto fue agendado en el cielo. Fue una cosa que no fue programada, surgió de manera espontánea. Gloria al Cordero de Dios. Luego de tú accedido a contestar una pregunta, ¿verdad? Unas inquietudes muy personales, ¿verdad? Como pastor y como ministro de Dios. Y básicamente de ahí es que surge la inquietud y el deseo pues, de tener esta intervención contigo y de que tú nos pudieras hablar de esas cosas grandes que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Antes de que Amén. entraras a la transmisión, habíamos leído la cita de Daniel que dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Gloria al Cordero de Dios. Recuerdo que cuando te envié un saludo, un texto, no, pues yo no estaba seguro de que fueras a responder, gloria a Dios. Básicamente, luego de haber orado ante una inquietud muy personal, luego de haber visto un programa de televisión donde vimos la intervención de un representante de la comunidad LGBT, un asunto que causó una consternación en mi vida. Yo entendía que yo debía orar porque no sabía tal vez cómo manejar ese sentimiento de malestar que me provocó. Y tú muy amablemente pues accediste, ¿verdad?, a tener ese diálogo conmigo y me convenciste, luego de haber sostenido ese diálogo, de mi convicción como pastor, de la importancia de que sigamos esparciendo el evangelio de salvación con amor. Gloria a Dios. Y Amén. para ello, pues te tomaste tu tiempo de contarnos tu testimonio y de ahí surge entonces la invitación. Si podías hablar de tu testimonio, gloria a Dios. Básicamente, para que las personas que están escuchando entiendan, recuerdo que me siento frente a la televisión y veo esta programación cristiana de televisión, veo a esta pastora que ha invitado a un representante de la comunidad LGBT a ofrecer su opinión, a orientar y aconsejar a un público cristiano, eminentemente cristiano, para invitarlos a hacer matrícula en un colegio cristiano. Ese asunto a mí me provoca, ¿verdad?, la consternación y el malestar. Y entonces cuando yo te pregunto, y si algo me llevó a convicción de que debíamos sostener el día de hoy esta entrevista, fue parte de ese testimonio que tú me contaste. Y recuerdo todavía el nombre cuando me mencionaste la experiencia de un amigo que se llamaba Luis. Básicamente ese testimonio fue el que a mí me dio convicción de la importancia de nosotros, como te decía, de seguir esparciendo el evangelio y alcanzando a las vidas, ¿verdad? Y a veces insistiendo, ¿verdad? Porque estamos viviendo en un tiempo donde eh, Satanás tiene una agenda contra la familia y contra los niños. ¿Qué tú puedes hablarnos de ese recuerdo que tú tienes de haber participado en la evangelización de esa persona? Fíjate, una de las cosas, fíjate, dentro de todo esto, por más negativo que se podía ver lo de la situación del programa de televisión que pues, presenciaste, que viste, gracias a eso, eso despertó una llama en ti de poder ir en contra de todo aquello que está levantándose contra los niños. Gracias a eso, nosotros hoy en día estamos aquí reunidos hablando sobre eso. Que sabes una cosa, yo me acuerdo una vez que hubo una persona que me dijo, es que esa persona puede humillarte en esta entrevista. Y yo me acuerdo que en un momento dado, cuando digo esta persona, era en una entrevista que yo iba a tener. Y yo me acuerdo que de momento el Señor me dice, cuando estamos bien con Dios, aún nuestros enemigos se convierten en aliados. Entonces, ¿qué pasa? Dios es un Dios que tiene cuidado y de todo se agarra para poder llevar el mensaje. Un ejemplo pasó con este muchacho que se llamaba Luis, en el cual ese muchacho, él ve un libro mío, que el primer libro, yo lo hice en el 93,
se llamaba Metamorfosis de un hombre. Más fue lo que yo regalé que lo que vendí. Y yo me acuerdo que en aquel momento, entre el libro y lo que son los afiches, me había salido cerca de $8,000. Y yo me acuerdo que después yo decía, ¿sabes una cosa? No me importa lo que haya que tenido que gastar, porque lo importante es que aunque sea una vida, vino el evangelio. Entonces yo me acuerdo que ese muchacho yo le predicaba del evangelio y le iba hablando y él me hablaba y esto y lo otro, pero él me decía, pues yo quiero acompañarte a la iglesia. Y él me acompañaba a la iglesia y yo le decía, Luis, si tú quieres, pues mira, hoy para que aceptes al Señor como tu Salvador. Pues me decía, no, no, no. Y volvía y cada vez que todos los domingos que iba conmigo, pues pasaba lo mismo. Hubo un domingo que yo no se lo comenté, pues basado en pues que él siempre decía, tenía una actitud, ¿cómo se llama? Negativa, que él decía que no. Y yo me acuerdo que ese día cuando salimos, que lo voy a llevar a su casa porque él no conducía, él no tenía auto, y él viene y me dice a mí, fíjate, si hoy me hubieras hecho la pregunta que si quería aceptar al Señor como mi Salvador, lo hubieras hecho. Y yo en ese momento pues me quedé así pensando, pero ¿qué pasa? Yo lo llevé a su casa y y después como que dejé de verlo o él no me llamaba. ¿Y qué sucede? Meses después él me llama y me dice, quiero hablar contigo. Y entonces él viene y coge, cuando nos reunimos, yo lo veo un poco deteriorado. Y entonces, ¿qué pasa? En ese momento él me dice a mí, mira, ¿tú sabes qué? Que yo conocí a una persona, me la llevé a mi casa, esa persona, estando yo desnudo, pues me cayó a martillazo, y lo que hizo fue que basado en eso, pues la persona, él me dice que mientras estaba pasando eso, él le decía, Señor, no permitas que esta persona me mate y que yo me muera sin salvación. ¿Qué sucede? Él viene, cogió y entonces llamaron la policía, los vecinos, lo llevaron al hospital. Él estuvo cerca de 2 a 3 semanas en intensivo y el médico le dijo, usted es un milagro de Dios que usted se haya salvado. ¿Qué pasó? Basado en eso, él aceptó el Señor como su Salvador. Yo me acuerdo que un día en un servicio durante la semana, pongo las manos sobre él, él recibe el bautismo del Espíritu Santo. Y yo me acuerdo de que pues él tenía HIV y él no quería que la gente ni lo dijera. Él tenía sarcoma de Kaposi y marcas en la cara y se maquillaba. ¿Qué pasa? Lo llevo, pues él empezó a tener una decadencia y fue decayendo su físico hasta que hubo un momento dado que él estaba en el hospital, en su casa, ya llevaba, lo habían dado de alta. Y yo me acuerdo que cuando voy a su casa, yo tengo una visión y veo un ángel parado en la espaldar de la cama. Y en ese momento yo vengo y le digo a él, ¿sabes una cosa? Dios ha enviado su ángel a buscarte. Y a la semana él murió. Y yo me acuerdo que cuando él murió, la enfermera decía que en el cuarto había un fuerte olor a rosa. ¿Y qué quiero decir con esto? Hay cosas en el cual nosotros tenemos que llevar el evangelio a tiempo y afuera de tiempo. A veces nosotros pensamos que nada más le llevamos el evangelio a la persona que está en el homosexualismo, en la prostitución, en el lesbianismo, pero nosotros tenemos que llevarle el evangelio a todos. A veces la gente tiene un elitismo y dice a tal persona hay que predicarle de esta manera, a esta otra de esta manera. ¿Sabes una cosa? Yo he aprendido que uno envía la palabra y la palabra es la que hace el cambio, la palabra es la que hace la transformación. El Señor dice en su palabra que Él es fuente que salta para vida eterna. ¿Sabes una cosa? La palabra de Dios no está clasificada, sino la palabra de Dios es vida. Porque cuando la palabra de Dios sale y de la boca, porque mientras la palabra está en la Biblia es palabra, pero tan pronto nosotros la absorbemos y nosotros la enviamos de acuerdo a ese mismo espíritu que está en nosotros, automáticamente es como martillo que quebranta la piedra, es como espada de doble filo que aún llega hasta las coyunturas de los huesos. Por eso es bien importante nosotros entender de que nosotros somos instrumentos de Él. Somos instrumentos para llevarle bendición, porque aún mismo esa persona, ese muchacho transexual que fue ese programa, tiene una necesidad de Jesucristo. Ese muchacho aún mismo que él pueda ver, porque hay personas que están aún en este estilo de vida, están renuentes a lo que es el evangelio, porque muchas veces, por muchos años, el evangelio no se le llevó no se le llevó el mensaje de la forma correcta, cuando Dios es un Dios de misericordia y de amor. Amén, ciertamente. Ciertamente tenemos que reafirmarnos en el enfoque del amor y la misericordia de Dios, porque a eso vino Jesús, a salvar lo que se había perdido. Amén. Gloria al Cordero de Dios. Tú eres un testimonio vivo de cómo el brazo de Dios te alcanzó. Aleluya. Pero estamos viendo que en este tiempo a veces se pierde el enfoque y es necesario dar a conocer testimonios,
¿verdad? Como el tuyo, para que la gente entienda que tenemos un Dios de poder que sana, que rompe cadenas y que liberta. Yo te voy a enseñar una foto. Yo quiero que tú me hables de esta foto. ¿Qué hay, qué hay aquí? ¿Qué ocurre aquí? Un antes y después. Un antes y después. ¿Tú podrías hablarnos un poquito de ese antes y después? Fíjate, hay una, llevando esa línea, eh, tenemos una fuerte nube de testigos. Y yo me acuerdo que ayer, para dar preámbulo a la pregunta, ayer yo estaba en un beauty supply que fui a comprar unos productos y está esta mujer cuando me ve, ella se sorprende y me dice, Pastor Vicente, y me abraza y empieza ella como se le aguaron los ojos. Ella me dice, yo le estaba preguntando a mi esposo qué será de la vida del Pastor Vicente, estuvimos allí hablando y había una presencia de Dios muy linda. Pero mientras ella y yo hablamos, que fue en la parte de cuando yo entré a este Beauty Supply, habían varias personas escuchándonos. Y había una de las que atendían, y entonces viene, sale ella, y entonces después yo me la encuentro a ella por uno de los pasillos, y ella me dice, usted sabe una cosa, que la vez anterior que usted vino, había una mujer que también los reconoció y dijo, ese hombre es un hombre de Dios y tiene tremendo testimonio. Yo no lo conozco a usted, pero ya veo que varias personas han dado testimonio de usted. Y entonces yo me quedé pensando de lo que eso es la nube de testigos. A veces uno no tiene ni que decir mucho, pero Dios se encarga, basado en la trayectoria y en la vida, de Dios venir y coger y exaltarnos a través de la boca de otros, en el cual Dios diciendo, yo sé que lo que tú estás pasando, puedes estar viviendo lo que puedas estar viviendo, pero Dios tiene el cuidado y el control. Sabes una cosa, yo vengo de un hogar de violencia doméstica, donde cuando yo tenía 5 años, yo presencié la muerte de mi padre por manos de mi madre. Y no era que mi mamá abusó de él, es que mi papá venía a matar a mi mamá. Entonces, ¿qué pasó? Mi mamá lo que hizo fue que ella, en cierto modo, dijo, prefiero mejor unos hijos sin padre que unos hijos sin madre. Y pues dentro del proceso, pues pasaron, ella hizo 3 años bajo probatoria. En mi casa había unos vacíos muy grandes. En mi casa nos criaron el espiritismo y la santería, y la casa estaba más enredada que un plato de espagueti. Y en medio de ese proceso, yo tenía una carencia, yo tenía una necesidad de ser amado. Yo, aunque desde niño yo tenía unos manerismos muy marcados, unos manerismos en el cual me encantaba jugar con muñecas, me encantaba vestirme de mujer escondida de mi mamá pues, en la casa. Pero ¿qué pasaba? Yo veía aún mismo como mi mamá de fuerte que era conmigo, porque me daba unas pelas, y no era porque ella me odiara, es que ella sabía el camino que yo estaba escogiendo. Ella sabía que ese camino no iba a parar en nada bueno. Yo me acuerdo que a los 11 años tengo mi primera experiencia sexual con un vecino que tenía 50 y pico de años, y eso me marcó. Yo lo que estaba buscando en esa experiencia era la figura. Yo pensaba que bueno, buscando es cuando tú vas a buscar a esa persona, pero en el caso de mío, a mí esa persona llegó a mí. ¿Y qué pasaba? Yo pensaba que era basado en la carencia de la figura paterna. Empiezo a tener una experiencia con esta persona que podía ser prácticamente mi padre o cuidado si bueno. Y sabes una cosa, en medio de ese proceso tenía yo unos vacíos, unas necesidades, sabía yo que había una carencia, eso lo que hizo fue que abrió unas puertas de maldición en mi vida, en el cual ya yo tenía unas adicciones sexuales, y esas mismas adicciones sexuales me llevó a tener pues, sexo con sinnúmero de personas, aún mismo a no medir las consecuencias, los riesgos. Eso mismo me llevó a entender de que a pensar, no entender, sino a pensar de que dentro de mi cuerpo estaba el espíritu de una mujer encerrado, cuya cosa era equívoco, porque Dios no se equivoca. Dios, el espíritu no tiene sexo, el sexo lo tiene el cuerpo para la procreación. El espíritu, dice la misma palabra, que este espíritu proviene de Dios, y como proviene de Dios es santo. Por eso hubo un momento dado que le dicen al Señor Jesús, ven acá, esta mujer se casó y tu esposo se murió, después se casó con el hermano y el hermano murió, y después así sin número de personas hasta que terminó ella muriendo. ¿Con cuál de esos hermanos terminarán siendo ella en la resurrección? Y él dijo, con ninguno, porque serían como los ángeles que no tienen sexo. ¿Sabes una cosa? Es bien importante entender que Dios conoce cada una de las cosas.
Y en medio del proceso, yo empecé a usar hormonas escondidas de mi mamá. Yo pensaba, yo entendía que yo quería ser una mujer. Y mi mamá le dio un cáncer terminal y mi mamá muere de cáncer. Y cuando mi mamá muere de cáncer, como dice un refrán, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Y basado en eso, empecé yo a tener unas experiencias de prostitución. Me fui a Nueva York, a vivir a Nueva York. Empecé usando marihuana y terminé usando crack. No solamente eso, sino que era un transexual, vestida de mujer, tenía seno, me puse silicón en la cadera y me llamaba Priscila. Y en medio de ese proceso, aún mismo prostituyéndome, yo venía y yo salía de todo, hacer todo eso. Yo me metía en el baño y me y le decía, Señor, sácame de esto, porque yo me sentía preso, yo me sentía con una necesidad. Pero sabes una cosa, que lo más importante y lo más maravilloso es que en medio de mi necesidad, Dios apareció. En medio de esa necesidad, Dios empezó a hablarme de su misericordia, empezó a hablarme de su amor, empezó a hablarme de lo importante que era para Él. Y empieza Dios a abrir y a romper puertas y a romper cadenas. Y yo empiezo a tener una experiencia con Dios, no con una religión, sino con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Fíjese, me encanta ver, porque hay dentro de lo que están viendo, hay una cuña, es un comadre mía que se llama Vivian Maldonado, y vi que ella puso like. Y una de las cosas es que Vivian me vio a mí vestido de mujer. Nosotros cuando yo empecé en la escuela, en la belleza, que ahí fue donde yo la conocí a ella y llevamos muchos años, ella es mi hermana, ella vino, me vio a mí vestido de mujer. ¿Por qué? Porque, ¿sabes una cosa? Yo tenía una necesidad de aprobación, yo tenía una necesidad de ser amado. Porque a veces la gente puede decir, es que eso es un homosexual, eso no vale nada, que aquello, podían decirme muchas cosas, pero yo lo que estaba buscando era sentirme amado. Yo lo que estaba buscando era sentirme que que alguien me amaba, porque yo no le estaba haciendo daño a nadie. Yo entendía que yo no le estaba haciendo daño, que yo no estaba abusando de nadie, que yo no estaba haciéndole cosas a niños ni nada por el estilo. Pero ¿qué pasaba? Había una necesidad, una carencia. Y esa carencia, Dios lo que hizo fue mostrarme de que su amor estaba conmigo, que yo era importante para Él, que Él tenía un plan y un propósito conmigo. Y en medio de ese proceso, yo me acuerdo que el Señor me habla. Y el Señor me dice que voy a tener una experiencia con Él. Porque ya aún, Pastor Emilio, ya aún yo vestido de mujer, yo le hablaba a la gente de Jesucristo. Porque ya yo había tenido una experiencia, no había situación con mi Salvador, pero ya yo tenía una relación con Dios. ¿Qué pasaba? A veces la gente piensa que Dios no le puede hablar a un transexual, no le puede hablar a un homosexual, no le puede hablar a una lesbiana. Eso es equívoco. Porque yo no le puedo decir a Dios cómo es que Dios tiene que hacer. Cuando Dios quiere revelarse a una persona, Dios tiene que llegar al mismo infierno, lo va a hacer. Porque Dios, no hay nada que limite ni que paralice a Dios. Dios es poderoso. ¿Sabes una cosa? En medio del proceso, Dios empieza a hablarme y a mostrarme su amor. La gente me decía a mí que Dios quería destruirme. La gente me predicaban de un Dios de juicio, de un Dios de condenación. Pero yo estaba teniendo una experiencia diferente a lo que la gente me predicaban. Yo estaba teniendo una experiencia con un Dios de amor, de misericordia, porque yo lo que estaba buscando era sentirme amado. Amén. Sí, Señor. Continúa. Y en medio de toda esta situación, Dios fue canalizando tantas cosas y fue canalizando tantas cosas. Yo me acuerdo que cuando el Señor me dice que cuando llegara a Puerto Rico iba a tener una experiencia real con Él. Yo me acuerdo que yo llego a Puerto Rico un 29 de diciembre del 87. 2 meses más tarde estoy en un sitio que le llama La Colectora en Santurce, estoy consumiendo marihuana. Y de repente siento aquella voz que me dice, vete para tu casa, mañana tienes que trabajar, y no entendía. Y esa voz me decía, y esa inquietud, yo vestía de mujer las 24 horas y andaba con 2 muchos amigos míos, que yo eran gay también, pero ellos vestían de hombre, yo vestía de mujer. Y yo me acuerdo que yo dije, lleven a mi casa, porque si no, yo me voy a pie. Y cuando ellos me llevan a mi casa, yo me despido de ellos y subo las escaleras y siento aquella voz que me dice, no los vas a volver a ver. Ellos me dejaron a la 1 de la mañana y a las 3 de la mañana los mataron a ellos. ¿Por qué Dios me libró a mí y no a ellos? Yo no soy juez de Dios, pero sí sabía que Dios me amaba. Sí sabía que Dios tenía un plan y un propósito conmigo. Sí sabía que su amor y su misericordia estaba ahí presente. Y empiezo a ver ese Dios de amor, ese Dios de misericordia, ese Dios de tacto, ese Dios poderoso. Y sabes, pastor, que una de las cosas más curiosas es que cuando yo llego a la iglesia, yo no llego buscando a Jesucristo.
Yo no llego buscando el plan de salvación en mi vida, yo llego buscando la salvación para mis amigos, porque yo pensaba que yo podía sacar a una persona, llevarla de pena y llevarla a descansar. Pero ¿qué pasaba? Pues yo sé que ellos habían muerto sin salvación, pero sabes una cosa, allí yo aprendí que la salvación era individual y cada persona tiene que preocuparse por su salvación en vida. Y en aquel momento, yo vestido de mujer en la iglesia, Dios tocó mi corazón y Dios hizo un impacto. Y esa experiencia tan maravillosa, ya yo voy para 34 años sirviéndole al Señor. Esto no es por obra para que nadie se gloríe, esto no es por los años en el Evangelio, no es por seniority, esto es por la fe en Jesucristo. He aprendido a depender de Él, a entender de que Dios es el Padre mío. Yo no tengo papá, lo perdí cuando yo tenía 5 años, mi mamá murió cuando yo tenía 7 años, pero para mí se ha cumplido lo que dice la palabra, aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, el Señor me recogerá. Él ha sido padre, Él ha sido madre, Él ha sido de todo, mi proveedor, mi sustento, mi sanador, el Dios que me ha levantado, el Dios que siempre ha estado conmigo en todo momento. Yo estoy orgulloso de Él porque Él no se avergonzó de mí, porque aún yo vestido de mujer, la gente podía sacarme el codo, a veces aún vestido de mujer, la gente podía rechazarme. ¿Cuántas veces no me escupieron a la cara? ¿Cuántas veces no me cogieron en la 15 por prostitución, los guardias? ¿Cuántas cosas no viví? Pero hubo uno que no se avergonzó de mí, hubo uno que me amó, Claro. hubo uno que no hay pecado que porque no hay nada que lo dice él, porque él es santo. Él en medio del proceso, la gente me daban de codo, hoy la gente me aman. La gente me rechazaban, hoy la gente son locas conmigo, pero no son locas con Vicente, son locas con lo que Dios hizo en Vicente. Amén, Vicente. Ciertamente sabemos que Dios ha estado contigo en ese proceso, esa jornada de vida hacia lo eterno ha sido, tú dirías que prolongada. Ese proceso, porque se habla siempre de la palabra proceso, pero a veces Dios se toma su tiempo. A veces queremos que Dios, como tú dices, si Dios acaba la obra, pues ya es que no estamos aquí. Es Es que que yo, estamos... entonces, yo a veces le ponemos a Dios una fecha, digamos que Dios tiene que haber concluido, pero a veces Dios se toma su tiempo para tratar con esas áreas del corazón. Porque a veces en este caminar, en esta trayectoria, esta jornada hacia el eterno, queremos, digamos, que hacer la voluntad de Dios, pero nos sentimos a veces frustrados porque no vemos esos cambios o no somos tan santos como quisiéramos parecer o ser ante Dios y ante otros. Entonces, uh-huh. ¿qué tú nos puedes hablar de eso? De ese proceso, cuán prolongado ha sido, cómo ha sido Dios en ese proceso, cómo ha trabajado contigo esas expectativas que a veces uno tiene de lo que es la santidad, porque dentro de la iglesia vemos que la gente se hace de expectativas de santidad, pues tú eres santo si eres de esta manera, Uh-huh. ¿verdad? Entonces, eso es bien importante en términos ministeriales, tú que fuiste pastor, Uh-huh. aquellos que hemos tenido la oportunidad ¿verdad? De ejercer ese llamado al ministerio, pues Uh-huh. tenemos que entender que Dios es un Dios de amor y de misericordia, pero una cosa es saber que Dios es un Dios de amor y misericordia y otra cosa es ir a la práctica. Cuando nos Correcto. toca de verdad manifestar o ejecutar amor y misericordia, se nos dificulta porque tenemos unas expectativas equivocadas de lo que es la santidad. Entonces, en ese proceso, ¿qué tú nos puedes hablar de lo que es la santidad para ti y cuán prolongado ha sido ese proceso para, digamos, que Dios pueda formar ese, digamos, esa dependencia de Dios en el proceso, a pesar de que Dios no haya concluido o no encajemos dentro de las expectativas de la gente? Mira, yo me acuerdo una vez que ya yo me había convertido al evangelio ya varios años, y yo voy así, y a veces yo caía mucho en querer complacer a la gente, porque a veces la gente, muchas veces no vamos a llenar las expectativas de lo que la gente tiene, y a veces ellos tienen expectativas con nosotros que ni ellos mismos las pueden alcanzar. Pero entonces, ¿qué pasó? Yo me acuerdo que hubo un momento dado que el Señor me dijo, nunca se me olvida. Yo me acuerdo que iba guiando, me acuerdo por dónde iba y todo. Y el Señor me dijo, no me hagas tanto hincapié en la parte de afuera. Trabájame con la parte de adentro, que es lo que va a estar conmigo en la eternidad.
Entonces, ¿qué sucede? Yo pude atender, porque a veces la gente, si te ven de esta manera recortado, si te ven con esta corbata, si te ven con esta chaqueta, si te ven de esta manera, entiende que tú eres santo. ¿Qué es santo? Una persona que es apartada para Dios. Pero entonces, ¿qué pasa? A veces nosotros pensamos que esto es por obra, que yo tengo que hacer algo para ser santo. Ya yo soy santo porque Dios me apartó para Él. Pero en medio del proceso, Dios me enseña que esto hay que caminarlo día a día. Día a día. Entender de que yo puedo cometer errores en el camino, pero en el camino Dios me levanta. Es mantenerme en el camino. Vemos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, hombres y mujeres de Dios que tenían situaciones, hombres y mujeres de Dios que pasaron por procesos fuertes, pero ¿qué pasaba? Aún mismo un Pablo, que el Pablo decía, yo tengo un aguijón de parte de Satanás que me abofetea, pero yo le he orado a Dios para que Dios me lo quite. Y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque en medio de tu debilidad mi poder se perfecciona. Pues me gloriaré en mis debilidades. Aún mismo vemos un Dios que en medio del proceso vemos a un Pedro que Dios estableció en la iglesia, como dice, basado en Pedro. Entonces, ¿qué sucede? No basado en Pedro, en Jesucristo, pero le dijo, Pedro, como dice, hazte pescador de hombres. Y a un Pedro, Dios lo perdonó, a un Pedro haciendo unas cosas, porque Dios conoce lo que hay en el corazón del hombre. Dios creó al hombre. Entonces, ¿qué pasa? El problema es que nosotros como hombres le hemos creado una vara muy alta al evangelio y el evangelio no tiene vara ninguna alta. El evangelio lo que hay que llevar la palabra, porque cuando me enamoro de alguien, yo quiero hacer unos cambios por ese alguien, pero y ese mismo amor me lleva a mí a cambiar, a transformar. Mira, vamos a hablar en arroz y habichuela. Yo a Dios no lo sirvo ni porque viene la gran tribulación, ni porque hay un juicio. Yo no le sirvo a Dios por nada de eso. Yo le sirvo a Dios porque yo lo amo. Porque Dios ha sido bueno conmigo, porque Dios me ha mostrado, porque a veces decimos, es que mira, esa persona está pasando por un proceso, esa persona le sirve a Dios y mira, se cayó. Pero sabes una cosa, hay momentos dados que Dios te permite pasar por unos procesos para que tú te pongas en los zapatos de los demás, para que nosotros tengamos misericordia de los demás, porque con la misma misericordia que yo quiero que Dios trabaje conmigo, yo tengo que trabajar con los demás. Dios, ¿sabes una cosa? Dios dice, misericordia quiero más no sacrificio. A veces nosotros pensamos que hay que hacer un sacrificio. Yo he aprendido a relajarme en el evangelio. Antes yo tenía una carga, yo me acuerdo, nunca se me olvida, cuando yo me convertí, yo venía y hacía unos ayunos de una semana, hacía esto, hacía lo otro. No es que hoy en día no lo haga, pero yo tenía unas expectativas muy altas basado en mi sometimiento. Entonces, ¿qué pasaba? Basado en ese sometimiento, yo me sentía con una posición de poder juzgar a los demás. Me sentía yo que yo estaba por encima de los demás. Venía un hermano y venía a orar, que para que yo orara, y yo decía, ¿tú estás orando? O yo venía y decía, tú no estás buscando. Y yo venía y le tiraba con la palabra. A veces yo era tan cruel en ese momento que venía la gente y yo le hablaba y no me hacían caso y digo, ay, discúlpame, que la perla no se le pueden tirar a los cerdos. ¿Y qué pasa? Yo era una persona que, bueno, yo me acuerdo que en aquel momento ellos me decían hermano Geñito. Y entonces, y que en paz descanse. Y venía porque yo era fuerte. Y un día, entonces ahí yo empecé a ver que Dios en su divina misericordia era cuando Dios menos me usaba. Cuando Dios menos hacía cosas a través de mí. Porque yo entendía que Dios me tenía que usar más que a los demás porque yo era más santo. Perdón. Hubo un momento dado que yo me acuerdo un día que me sentía desanimado y Dios era cuando más me usaba. Y yo dije, Señor, tú me vas a volver loco. ¿Cómo tú me vas a usar a mí cuando yo me siento desanimado, cuando yo me siento de esta manera? Y Dios, que es tan espectacular. Por eso yo lo amo. Él me dijo, Vicente, yo a ti no te uso porque tú ayunes y ores. Yo a ti te uso por mi misericordia. Porque el Señor dice, misericordia quiero más, no sacrificio. Y acuérdate que la gloria no es tuya. A veces nosotros queremos demostrar a la gente que esto es por nosotros, que yo hago, que yo logro. Yo no logro nada. Yo soy un simple instrumento de Dios en sus manos. ¿Y qué pasa? Eso mismo me ha llevado, mira, yo he tenido que viajar con artistas, yo he tenido que conectarme con otra gente en otros esferas sociales, gente que tiene una necesidad de Jesucristo, pero si yo estoy demasiado de alto, ¿qué pasa? Para esa gente, entonces ellos van a entender de que eso no es para ellos. ¿Qué pasaba? Yo no tengo que demostrarle nada a nadie, ni demostrarle porque quien me conoce a mí, quien conoce mi corazón es Dios. O sea, porque a veces vivimos una apariencia de lo que la gente tiene que ver, yo no vivo con eso. Ese estrés que yo tenía antes, yo lo terminé porque yo estaba entendiendo que yo me estaba enfermando y a la hora de la verdad no estaba agradando a Dios. Y a quien yo tengo que agradar es a Dios.
porque Dios quiere que yo sea, que yo esté accesible a la gente. Yo fui ayer a un beauty supply a comprar unos productos. Yo allí no fui a predicarle a nadie. Yo fui, entré y aquella mujer dio testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo tengo una relación día a día. Yo no tengo que ir a prepararme, yo no tengo que ir a someterme. No. Es que yo todo el día estoy sometido porque yo le pertenezco a Dios. Yo me guardo de hacer daño. Yo me guardo de hacerle daño a mi prójimo. Yo me guardo de hacer todo aquello que pueda ofender o pueda desagradarle a Dios. Amén. Es bien importante eso que, ¿verdad? Eso que nos acabas de decir. Hay tanto que hablar, pero qué importante haber entendido eso. ¿Cuánta gente probablemente están en su casa o de alguna manera tal vez quieren dar un paso de fe y tienen temor porque dicen, no, y para primero yo ir a la iglesia o yo para abrirle mi corazón, yo tengo que hacer esto o esto otro? Entonces a lo mejor se sienten con temor o han permitido que se levanten las murallas del prejuicio, ¿verdad? Entonces no han podido recibir tal vez de Dios lo que Dios quiere darles en su casa, el bien de su casa. Gloria a Dios. ¿Qué tú le Amén. aconsejarías a alguien que no se atreve, que tiene miedo? Bueno, algo bien importante. Yo me acuerdo que yo cuando empecé a tener una experiencia con Dios, no la tuve en una iglesia. Empecé desde mi casa. Y yo me hincaba en el baño y decía, Señor, sácame de esto, porque yo me sentía preso. Y donde quiera que tú estés, dice el Señor en su palabra, que Él es donde hayan dos o más reunidos en su nombre, ahí está Él. Pero Dios lo llena todo. Y Dios no está limitado a un lugar ni a un espacio. Y donde quiera que tú estés, que puedas estar viendo hoy, que puedas estar pasando por ese proceso, sabes una cosa, Dios quiere llenar tu corazón. Dios quiere quitar ese vacío, esa tormenta que pueda haber en tu mente, esas depresiones, y que puedas ver que Dios es el Dios que tiene cuidado y control de tu vida. Sabes una cosa, Dios es un Dios de misericordia. A veces hay gente que hoy en día no quieren saber del evangelio o están renuentes con el evangelio por cosas, por comentarios o por situaciones o por formas que se le trataron en el camino que los ofendieron. Pero sabes una cosa, Dios no tiene culpa de eso. El ser humano puede fallar. Dice el Señor en su palabra, maldito el hombre que confía en otro hombre, porque yo como hombre puedo fallarte, pero Dios hay uno que no te falla, se llama Jesucristo. El Señor dijo en su palabra, venid a mí los trabajados y cargados y yo os haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón para que hayáis descanso en vuestras almas. ¿Sabes una cosa? Relájate en Dios. Yo he aprendido, aunque se me ha hecho bien difícil en el camino, a relajarme en Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es que tú te disfrutes su palabra, que te lo disfrutes a Él. Porque sabes una cosa, Dios quiere que te enamores de su palabra. Despreocúpate si viene Dios, si viene mañana, si el juicio, que si el huracán, que si el terremoto. Olvídate de eso. Olvídate de eso. Envuélvete en Dios, que Dios te esconderá en la hendidura de la peña. Mire, anoche, esta madrugada, yo tuve un sueño que yo estoy en un lugar, yo estoy en una cueva. Pero en una cueva en el cual yo veía, yo estaba alto, yo estaba en una cueva, estaba alto, y yo veía una cantera, y yo veía como había una lluvia de piedras, y una lluvia de piedras, pero no eran piedritas, no era tampoco granizo, eran piedras grandes, sólidas, y aquella lluvia de piedras, y yo veía que de donde yo estaba, a mí no me podían tocar. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Dios es el Dios que te guarda. Tú no tienes por qué preocuparte porque Dios te guarda, Dios te protege, Dios te cerca. Dios a mí, oh, gloria a Jesús. Dios me ha guardado, Dios me ha protegido. ¿Sabes una cosa? Yo lo amo a Él, yo lo amo a Él. Yo no lo amo porque me dé o no me dé. Yo lo amo a Él porque Él me amó a mí primero. Yo estoy orgulloso de Él. Donde quiera que yo me paro, yo tengo que hablar lo que Dios ha hecho conmigo, porque si Él no se avergonzó de mí, Él no se avergonzó de un hombre vestido de mujer, porque yo me voy a avergonzar de Él, que Él es el soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo estoy orgulloso de Él y yo he visto cómo Dios me ha guardado y cómo Dios me ha acercado y cómo Dios me ha protegido. ¿Sabes una cosa? Una de las cosas que yo le digo al Señor, Señor, yo no tengo padre ni tengo madre, pero a mí no me hace falta, porque en mí se ha cumplido lo que dice el Salmo 27, aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, el Señor me recogerá. Y Dios ha sido bueno conmigo. Y eso es lo que yo te invito en esta noche. Que si tú no has tenido una experiencia, no con una religión, la religión es la búsqueda del hombre hacia Dios, pero la religión no llena a nadie. El que llena es Jesucristo.
Pues si tú no tienes una experiencia con Jesucristo, yo te invito a que hoy te la tengas. Que hoy le digas, Señor, yo quiero que tú llenes mi vacío. Yo quiero que tú Amén. llenes toda bendición, toda situación que yo estoy atravesando. Y yo te pido, Dios, que tú rompas las cadenas, que me hagas libre. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y sabes una cosa, servirle al Señor no es una carga. Servirle al Señor es un privilegio. Amén, gloria al Señor. Nos sentimos verdaderamente, ¿verdad? Tocados por el Señor mientras nos hablas y sentimos de una manera especial a Dios ministrando al corazón. Gloria a Dios. Tal vez haya alguien que esté luchando con una atracción no deseada hacia su propio sexo. Y tú sabes que estamos viviendo en tiempos donde digamos que la alternativa para aquellos que han elegido una preferencia sexual, el gobierno está ofreciendo alternativas para, digamos que, apoyar, ¿verdad? A estas personas. Pero sabemos que en Cristo, conforme tú nos has contado ese testimonio, ¿verdad? Yo mismo, sabemos que nosotros hemos tenido una experiencia con el Dios que nos mostró el camino. Amén. Tal vez haya alguien que esté luchando y tal vez no sabe para qué lado tomar. Debo aceptar lo que el gobierno, digamos que ahora la implementación del currículo de perspectiva de género que se ha comenzado a utilizar en las escuelas para educar a los niños ya a elegir su sexo, su género. ¿O qué debo hacer ante la opción que me ofrece el Evangelio de Salvación versus lo que el gobierno, el sustituto, ¿verdad? Podríamos decir así, el sustituto para aquellas personas que tienen, digamos, que esa atracción indeseada hacia su propio sexo? ¿Qué tú les dirías, Vicente? Bueno, yo hace varios años, yo estuve en el Senado deponiendo sobre lo que era la legalización de la hormonización en niños. Y yo estaba hablando, poniendo mi postura, porque si usted como adulto quiere hacer unas cosas con su cuerpo, usted es quien decide lo que hace con su cuerpo. Pero cuando yo tomo un niño y trato de llevarlo y adoctrinarlo para llevarlo a ser preso de todo esto, ahí es donde yo tengo issues. Porque hay una cosa bien importante. Yo cuando yo quise hormonizarme, a mí no, el gobierno no tuvo que hacer nada. Yo me iba a una farmacia, me compraba un pote de hormonas porque ya otros me enseñaron lo que era usar hormonas y yo mismo me inyectaba porque yo quería ser una mujer. A mí nadie me tuvo que adoctrinar porque basado en el pecado yo estaba buscando satisfacer esa necesidad que yo tenía. Pero cuando viene Jesucristo al corazón del hombre, porque Dios se basta solo, el enemigo se puede levantar, el gobierno se puede levantar, pero cuando Dios dice hasta aquí llegó la cosa, hasta ahí llega la cosa, porque no hay nada más superior a Dios. Lo que es bien importante entender, mire, cuando yo me convertí al evangelio, cortarme el pelo y vestirme de mujer, dejar de vestirme y vestirme de hombre, fue la parte más fácil. Quitarme los senos con cirugías plásticas fue la parte más fácil. Pero ¿qué yo hacía con la mente? Ahí yo aprendí, esto es día a día. Al principio yo tuve muchas batallas porque yo venía de una vida de perversión sexual en el que yo venía de la prostitución y de las adicciones sexuales. Y si una cosa no llegó de un día para otro, de un día para otro no se va. Somos libertados en Cristo y venimos, hay una conducta aprendida que somos libres en ella. Pero sabes una cosa, llega un momento dado que esto es un día a la vez. Por eso el Señor le dice, bástate, como dice, cada día tenga su propio afán, cada día tenga su propio mal. Yo aprendí en el camino a enamorarme primero de Dios y Dios iba matando todas aquellas áreas en mi vida. Hay cosas que no llegaron de un día para otro y hay cosas que no se van de un día para otro porque hay unas conductas aprendidas. Pero ¿qué pasa? Gracias a eso me enseñó que yo tenía que depender de Dios. Gracias a eso me enseñó que yo tenía que mantenerme agarrado de Él, porque a veces pensamos que ya yo llegué y ya yo me convertí y aquí se acabó y el colorín colorado, el cuento se ha acabado, y eso no es una realidad. La realidad es que esto es un camino día a día en el cual dependemos de Él,
de que sabemos de que su misericordia es la que nos ayuda a mantenernos de pie, que esto no es por obra, que esto no es por mollero que yo haga, esto es por la misericordia en Dios, porque cuando el Señor dice en su palabra, el que se crea estar firme, mire que no caiga, Dios sabe por qué lo dice y para quién lo dice. Y nosotros tenemos que estar exentos. Yo no dependo de mis fuerzas, yo no dependo del caballo ni del carro, sino yo dependo del Señor de los ejércitos. ¿Qué te quiero decir con eso en este momento? A lo mejor está que no sabes si vas para un lado o vas para el otro. A veces no sabemos si queremos hacer esto o queremos hacer lo otro. Yo creo que en este momento más que nunca, si tú estás indeciso, es tiempo de sentarte y evaluar las oportunidades que Dios te da. Porque sabes una cosa, no es lo mismo a cuando tú tienes una batalla, a cuando ya tú cruzas ese umbral y empiezas a vivirla, porque te haces preso de eso. Yo me hice preso en el cual esa experiencia que tuve a los 11 años con aquel hombre, prácticamente me llevó a estar con Villegas y todo el que llegaba, como decía un refrán, en el vecindario, porque eso lo que hizo fue que abrió puertas de maldición. Y yo te invito a que tú evalúes, a que porque sabes una cosa, mire, a veces nosotros pensamos que esto es nada más porque lo siento o porque lo hago. ¿Sabes una cosa? Aún el evangelio es por decisión. Dios dice en su palabra, yo pongo delante de ti el bien y el mal, la bendición y la maldición. Tú escoges. Escoges vida para que tengas vida. Aún mismo se te Señor como tu Salvador es una decisión. El Señor dice, sí, como dice, se acerca el Señor como tu Salvador, ¿cómo se llama? Porque está en nuestra boca. Por eso es bien importante de entender de que Dios tiene cuidado y control de todas las cosas. Y yo te invito a que no caigas preso de lo que el evangelio, de lo que el enemigo y el gobierno pueda querer. O sea, como dice, si vamos a caer preso de alguien, que sea de Jesucristo, porque Gloria somos presos encadenados en esas cadenas maravillosas. Amén. Mira, quiero compartir contigo, Vicente, y con las personas que están ahí mirando, una cita de Isaías hermosa, Isaías 56, tienes que haberla recordado porque la debes haber leído muchas veces como yo. Isaías 56:4, que dice, porque así dijo Jehová a los eunucos, que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Gloria a Dios. Qué hermosa promesa. Gloria al Señor Jesucristo. Nombre perpetuo, nombre mejor que de hijos e hijas en su casa. Así que la invitación es que el Señor nos hace a venir como estamos y en su casa Él nos va a dar un mejor nombre que el que, verdad, hayamos podido recibir en el mundo. Gloria al Cordero de Dios, a lo que el mundo pueda ofrecernos. Yo me he estado gozando tremendamente ¿verdad? Con tu testimonio. Yo no sé si haya alguien que quiera de momento tal vez hacer una pregunta, gloria a Dios, para ir concluyendo. Yo creo que hemos cumplido las expectativas de esta entrevista, gloria al Señor. Yo quiero que no sé si alguien aquí gusta de invitarte a su iglesia a predicar. No sé si estás viajando, sé que estás en Estados Unidos, pero no sé si estás viajando a Puerto Rico. Si alguien gustase de invitarte, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, lo puede hacer a través del 407-538-1679. 407-538-1679. Cada cierto tiempo yo voy a Puerto Rico. Un ejemplo, yo estuve en noviembre y en octubre estuve en Puerto Rico. Lo más seguro ahora en febrero vaya unos días, Dios mediante, estoy orando por eso. Y pues puede conectarse conmigo a través del 407-538-1679, enviarme mensaje de texto o a través en Instagram, a través de Vicente con X, en vez de Vicente con C, es Vicente con X, by Vicente con C, Vicente con X, by Vicente con C en Instagram o en Facebook, Vicente Martínez Torres. Gracias, hombre de Dios, gracias a ese público maravilloso que me ha dado la oportunidad de poder compartir con este grupo maravilloso en esta noche. Aquel que también le gusta la lectura, pues puede tener acceso a tus libros, tu testimonio. Correcto. A través de tus libros, donde también los pueden adquirir.
Lo pueden adquirir en Amazon. Se llama Vicente y hay otro que se llama Priscila, Sombras de un Pasado, que pueden adquirirlo y sé que van a ser de mucha bendición. Vicente, pues, te mandamos un abrazo muy grande desde Puerto Rico. Yo sé que la gente te quiere, tú lo sabes. Y en esta noche pues has dado testimonio, ¿verdad?, de que el amor de Dios mora en tu corazón. Gloria al Señor Jesucristo. Es que esa visión de piedra yo la tomo para mí también. Gloria al Cordero de Dios. Dios nos cuida, ¿verdad?, en los procesos, ¿verdad? Porque no Amén. cumplimos las expectativas de las personas a veces, Amén. ¿verdad? Por esto, por aquello otro, pero el Señor nos cuida y nos guarda. Así que ese sueño, pues, este impacto para mí. O sea que Dios tiene grandes cosas contigo. Dios va a continuar abriéndote puertas indistintamente de la oposición. Dios va a seguir abriendo camino para ti, para que sigas dando testimonio, como lo leímos en el versículo de Daniel, que es necesario que contemos las grandes cosas que el Señor ha hecho. Así que lo mejor está por venir para ti, para tu 100%. ministerio, Vicente. Dios tiene grandes cosas para ti. Vamos a continuar orando por ti. Eh, desde ya enviamos una palabra de bendición, de liberación, de sanidad. Gloria a Dios. Así que, ¿qué te puedo decir? Muchas gracias por el Gracias. tiempo que nos has regalado para la gloria y la honra del Señor. Y oramos para que cada palabra que fue sembrada, pues dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y que sobre todo, pues que las vidas comprendan que vivimos en tiempos cruciales donde Dios está llamando al hombre a arrepentimiento. ¿Verdad? Dios hace un llamado a abrir el corazón. Así que hoy es el día de salvación. No podemos dejarlo para después. Hoy es el día. Gloria al Cordero de Dios. Sí, si tienes alguna palabra para finalizar y quieres orar de la misma manera, pues entonces, pues tienes la oportunidad para hacerlo ahora, Vicente. Si algo quieres Amén. añadir antes de orar. Pues, quiero agradecer a cada una de esas personas que tuvieron el privilegio de estar conectados y aún los que se van a conectar. Gracias por la oportunidad y por los mensajes que han estado subiendo, que han estado leyendo. Gracias, gracias, gracias. Les amo de una manera especial. Y vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos ante tu presencia reconociendo tu grandeza, reconociendo tu bondad, reconociendo que simple y sencillamente tú eres espectacular. Tú eres el lirio de los valles, la rosa de Sarón, el deseado de las naciones. Tú eres el alfa y el omega. Tú eres el principio y el fin. Padre, estamos orgullosos de ser llamados hijos del Dios Altísimo. Padre, mira cada una de las personas, Señor, que nos sintonizan y aún los que van a sintonizar más adelante. Yo te pido de una manera especial que seas tú rompiendo toda cadena, toda atadura, toda opresión, toda oposición que pueda estar experimentando, sea cancelada y sea nula e inoperante en el nombre poderoso de Jesús. Declaro, Señor, que tú los atraes con manto de amor, con cuerdas de amor, porque el amor tuyo es lo que hace transformar, lo que transforma. Señor, tu palabra dice que con cuerdas de amor tú nos atraes. Tu palabra dice que el amor cubre multitudes de faltas, Padre. Por ese amor tuyo declaramos que toda cadena, que toda situación, que toda crisis que pueda estar atravesando se viene abajo en el nombre poderoso de Jesús. Y ahora mismo yo envío, Señor, palabra de fortaleza, de paz, de fuerza, Padre. Y que toda depresión es cancelada, hecha nula e inoperante en el nombre poderoso de Jesús. Señor, mi Dios, y declaramos, Señor, que tú con cuerdas de amor los atraes. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, y amén, y amén. Gracias por la oportunidad. Cómo no, la gloria para el Señor, Vicente. Pues, ¿qué te puedo decir? Si así Dios lo permite, algún día pues coincidiremos de nuevo en algún Amén. lugar para seguir dando gloria y gracias al Señor, porque lo mejor está por venir, hay que seguir testificándolo, gloria a Dios. Hecho Pues está en el mucho nombre. éxito en tu viaje a Puerto Rico. Oramos que así sea y que Dios pues siga glorificándose de manera especial en todo cuanto haga, éxito en todo cuanto haga, sabiendo que lo que Dios comenzó lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo en tu vida Amén. y en cada una de nuestras vidas. Así que gracias, Vicente. Buenas noches a los que se conectaron y buenas noches para ti, Vicente. Siempre a la orden, la paz del Señor contigo y un abrazo muy grande en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Dios te Amén. bendiga. Gracias, hombre de Dios. Y a Shalom. amén. Maranata, Cristo viene. Gloria a Dios. Amén.
100%. Bye, bye.